Buenas tardes. Hoy voy a grabar un breve video sobre un tema muy importante para los que estudiamos literatura y también para los que estudian historia, que son las relaciones entre la literatura y la historia. Es un tema muy amplio, no lo vamos a agotar, ni siquiera lo vamos a presentar de manera exhaustiva, porque es un tema de gran complejidad que tiene muchísimos desarrollos filosóficos, historiográficos, ensayísticos. Yo me voy a referir muy brevemente a un texto que está en una compilación de ensayos del historiador norteamericano Hayden White, que es sin dudas uno de los intelectuales más importantes en relación con este problema, y posiblemente el que más polémica generó con su libro de 1973, Metahistory, donde él acuña el concepto de la imaginación histórica como, digamos así, motor de la narrativa histórica o de la narración historiográfica. Yo voy a leer dos fragmentos del prefacio a este libro. Es un libro, como les dije, es una compilación de ensayos de Hayden White. Se llama El texto histórico como artefacto literario, un título muy descriptivo y muy significativo. Y voy a pasar a leer un fragmento, como les digo, del prefacio de Hayden White. Es el prefacio a la edición española de estos ensayos. La introducción de Verónica Tozzi también es muy recomendable, porque de una manera muy genial, Hayden White sintetiza un problema enorme, que es muy difícil de sintetizar, pero él lo consigue. Para eso voy a leer dos fragmentos del prefacio. Imagínense que hay libros y muchísimos textos sobre este problema, ¿no? Como les digo. Dice Hayden White: las palabras, la gramática y la sintaxis de cualquier lenguaje no obedecen a reglas claras para distinguir entre las dimensiones denotativas y connotativas de una proferencia dada, es decir, de un texto proferido, de un discurso. Los poetas lo saben, y jugando con esa ambigüedad consiguen ese efecto peculiarmente iluminador de su trabajo. Esto también ocurre en el caso de los grandes narrativizadores. Y los grandes historiadores de nuestra tradición también lo supieron, hasta que la historiografía se comprometió con un ideal imposible de claridad, literalidad, y con una consistencia solo de tipo lógico durante el siglo XIX. La imposibilidad de este ideal se manifestó en el fracaso de los historiadores profesionales en nuestro propio tiempo para hacer de los estudios históricos una ciencia. El reciente retorno a la narrativa manifiesta el reconocimiento entre los historiadores de que un escrito más literario que científico es lo que se requiere para un tratamiento específicamente historiográfico de los fenómenos históricos. Esto significa un retorno a la metáfora, la figuración y la trama, en lugar de la regla de la literalidad, la conceptualización y el argumento, como componentes de un discurso propiamente historiográfico. Esto está en la página 49 de este texto. Acá Hayden White señala, después voy a leer otro fragmento donde termina de darnos un panorama del problema. Acá digo,
Hayden-White señala un punto de inflexión, que es la historiografía del siglo XIX. Bueno, con una denominación un poco general, pero sabemos que el historicismo, el llamado historicismo moderno, y su pretensión cientificista es lo que, en términos de Hayden-White, condujo al fracaso del propósito de los historiadores actuales o contemporáneos de Hayden-White, siglo XX, de lograr una ciencia de la historia. A lo largo de los ensayos, Hayden-White señala muchos preconceptos o prejuicios de la historiografía moderna que echan un manto de sospecha sobre la teoría, la filosofía de la historia, y por cierto, lo que él inventó, digamos, lo que el propio Hayden-White inventó, que es la tropología, es decir, el entendimiento de que los discursos historiográficos, las narraciones historiográficas, están tramadas según tropos literarios. Esto levantó mucha polémica. Hubo muchísimos detractores de Hayden-White, sobre todo desde la propia academia historiográfica, pero no obstante toda esa polémica, Hayden-White ha permanecido y sigue siendo una referencia obligada cuando hablamos de la relación entre la literatura y la historia. Entonces, como vemos, hay un problema que es epistemológico y que abarca distintas disciplinas, y que nos roza también a los estudios literarios. Esto yo lo voy a poner un poquitito en contexto, en el contexto de las problemáticas que nos interesan a nosotros en Introducción a la Literatura. Este es el comienzo de la 4ª unidad de mi programa de Introducción a la Literatura, y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué estás hablando de historia, de filosofía de la historia, de historiografía, si sos profesora de literatura? Bueno, porque como hemos visto al final sí, de la primera unidad, es decir, cuando hablábamos de la Escuela de Praga, el comienzo de la historia, de la teoría literaria de base sociológica, sabemos que la literatura no está definida de una vez y para siempre, que sus límites son porosos, que entran y salen cosas del sistema literario todo el tiempo, y atendiendo a ese dinamismo y a esa vitalidad propia de la literatura, tenemos que reconocer un movimiento importantísimo que empezó a darse sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XX y en lo que va de este siglo, que es la crónica. Además de otros géneros no ficcionales, así llamados, ¿no? Como la novela de no ficción, la ficción crítica, o la ficción, dentro de lo que es la ficción experimental, la ficción crítica, que tiene un desarrollo importante, sobre todo en el sistema literario argentino de las últimas décadas. Y quiero hablar hoy particularmente de la crónica latinoamericana contemporánea, que tuvo y sigue teniendo una enorme productividad, sobre todo a partir, como dije, de 1980 aproximadamente, las 2 últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Hay muchos compilados de crónicas, yo tengo varios, voy a mostrar uno, que es, para mi gusto, uno de los mejores que ha salido últimamente. Bueno, ya tiene unos años, ya tiene casi 10 años este libro, Mejor que ficción, crónicas ejemplares, compilado por Jorge Carrión. Y bueno, hay otro de Jaramillo Agudelo, que es un poquitito anterior, está en Alfaguara, este está en Anagrama. Hay muchísimas compilaciones de crónicas, y hay además compilaciones de autor, como de Leila Guerriero, de Martín Caparrós, de Juan Villoro, de Pedro Lemebel, a quien yo he estudiado mucho. Por supuesto tenemos el mexicano, bueno, no me va a salir el nombre, ya fallecido, no me voy a acordar,
y la mexicana Elena Poniatowska, en fin, hay muchísimos, me quedan muchísimos sin nombrar, el peruano Villanueva Chang. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de altísima productividad y que, por supuesto, está dentro, comillas, del campo literario. No obstante, se llama crónica, el género se ha dado en llamar crónica, aunque es un género de difícil definición, lógicamente. Se ha dado en llamar crónica porque narra episodios, acontecimientos o fenómenos sociales, históricos, de nuestros países latinoamericanos, con una perspectiva siempre muy particular, generalmente ligada a las clases sociales más oprimidas o más desfavorecidas de nuestros pueblos latinoamericanos. Es frecuente encontrar ese punto de vista particular respecto de los fenómenos narrados, y por supuesto con procedimientos literarios. Entonces, hay ahí una convivencia de la historia y la literatura, por lo que acabo de decir, ¿no? Muy sencillamente expresado. ¿Y qué tiene que ver en todo esto la polémica de Hayden White? Ahora voy a leer el otro fragmento que es muy ilustrativo. Bueno, precisamente porque no podemos omitir la reflexión sobre la cuestión compleja de la literatura y la historia. Un propósito historiográfico, es decir, narrar acontecimientos ocurridos y otorgarles un significado. Ese es un propósito absolutamente historiográfico, de manera estricta. Pero ese relato de episodios sucedidos, perfectamente ubicados en el tiempo y en el espacio, con un objetivo claro de otorgarles significado, es un propósito historiográfico que está dado a través de procedimientos literarios. Y de un punto de vista, hay un narrador, hay, por supuesto, en todos los textos que yo acabo de mencionar, los cronistas que yo acabo de mencionar, abundan sus textos en procedimientos literarios. Por lo tanto, hay una convivencia evidente de la literatura y la historia. Bueno, voy a leer el otro fragmento, como les prometí. La representación de una cosa no es la cosa misma. Este comienzo del párrafo de la página 51, el prefacio, que me olvidé decirles el título, el prefacio se llama Hecho y figuración en el discurso histórico. Hecho y figuración en el discurso histórico, vamos a decir historia y literatura, ¿no? En las narraciones históricas. Este comienzo de párrafo, les decía, es muy potente. La representación de una cosa no es la cosa misma. Decían los estoicos, cuando digo carro, no pasa un carro por mi boca. Parece un comentario jocoso, no lo es, porque pone en evidencia una ilusión, lo que Barthes llamó la ilusión referencial. Creemos que decimos cosas cuando hablamos, y lo que decimos son palabras, representaciones que están muy mediatizadas. Decir la cosa no implica poseer la cosa ni dar cuenta de la cosa. No es la cosa misma. Y este es el punto de partida del problema. Hay una estrecha relación entre la aprehensión del historiador de que algo ocurrió en alguna región del pasado y su representación de lo que ocurrió en su consideración narrativizada de ello. Y entre otras cosas que ocurren en el proceso están
no solo la percepción, la conceptualización y el pensamiento, sino también el lenguaje, la figuración y el discurso. En sus investigaciones, los historiadores tratan típicamente de determinar no solo lo que ocurrió, sino el significado de este acontecer. No únicamente para los agentes pasados de los acontecimientos históricos, sino también para los subsecuentes. Y la principal forma por la que se impone el significado a los acontecimientos históricos es a través de la narrativización. La escritura histórica es un medio de producción de significado. Repito, la escritura histórica es un medio de producción de significado. Esto parece evidente, pero a veces nos olvidamos en la lectura de un texto historiográfico de que eso es una representación, de que ahí hay producción de significado. No están los hechos, es un relato. Es una ilusión, sigue Hayden White, pensar que los historiadores solo desean contar la verdad acerca del pasado. Ellos también quieren, lo sepan o no, pero en cualquier caso deberían querer, insistiría, dotar al pasado de significado. Fue este proceso de producción de significado el que pretendía analizar en Metahistoria o Metahistory, su libro de 1973. Bueno, no leo más porque no quiero sobreabundar, pero fíjense qué capacidad de síntesis de este gran pensador de la historiografía contemporánea, Hayden White. Parte de este enunciado, como les decía, ineludible a la hora de hablar de discursos de la historia. Nombrar la cosa no es la cosa misma. Entonces, hay lo que Todorov llamó la conciencia del lenguaje. Este es el punto de partida de cualquier reflexión sobre el discurso histórico y sus rasgos literarios. Entonces, este propósito de crear significado, de producir un significado, está en cualquier relato. Dice Hayden White, lo sepan o no los historiadores, están produciendo significado. No solamente hay monumentos y documentos y testimonios en el hacer historiográfico, por supuesto que los hay, pero esos documentos o monumentos o testimonios, esas documentales, sirven al historiador para crear un universo de sentido que va a construir su relato de la historia. Y esto no quiere decir que el propósito del historiador sea deshonesto, sea tergiversar los hechos, sino todo lo contrario. El propósito de un buen historiador siempre es ser fiel a los hechos, pero ser fiel a los hechos de manera absoluta es imposible. Por eso, lo que leí en el primer párrafo de Hayden White, de los dos párrafos que leí, es importante señalar un punto de inflexión que está dado por la ideología de la historiografía moderna del siglo XIX. Esa ideología cientificista, ese propósito de dar cuenta de los hechos como si los hechos se narraran solos. Los hechos no se narran solos. Hay alguien que escribe sobre esos episodios. Y por lo tanto, ese sujeto que escribe está atravesado por una ideología, por una escuela a la que pertenece, porque la institución en la que estudió y en la que obtuvo su título seguramente imprimió en él preconceptos o conceptos de carácter ideológico, epistemológico, filosófico, que traman su escritura. Ninguna escritura es inocente. Toda escritura implica la producción de un significado. Y esto no tiene nada de malo. Simplemente hay que tenerlo claro. Esto es lo que llamamos antes conciencia del lenguaje.
entender que en todo discurso histórico o historiográfico que se propone como un relato fehaciente de los hechos, no tenemos por qué poner en duda su veracidad, pero sí ese discurso, ese relato, esa narrativización va a estar atravesada por presupuestos ideológicos, epistemológicos, teóricos, filosóficos, y es absolutamente inevitable. Bueno, es como si la crónica latinoamericana, volviendo a la cuestión más ligada a la literatura que nos interesa, es como si la crónica latinoamericana lo supiera este problema. Es como un saber del texto. Los cronistas, al menos los que yo he leído, dan cuenta de ese saber, de esa conciencia, de que están generando un sentido respecto de los acontecimientos narrados. Yo, para que no se me haga más largo el video, voy a dar un ejemplo, como suelo hacer. Voy a dar un ejemplo. Voy a leer una muy, muy breve crónica de Pedro Lemebel, cronista chileno, de su libro De Perlas y Cicatrices. Es una joya este libro. Voy a leer una de sus crónicas. Para que se entienda, voy a decir una breve cosita que a lo mejor los que me están escuchando no lo saben. Hay una fecha muy significativa en la historia reciente de Chile, que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el golpe, en 1973, que derrocó a Salvador Allende. Y por una circunstancia histórica que el propio Lemebel no se explica, fue el 11 de septiembre consagrado ya en el periodo democrático, o sea, después de la dictadura de Pinochet, fue proclamado Día Nacional. Es un festejo patrio el 11 de septiembre. Entonces, un poco la crónica de Lemebel explora esa paradoja, recordando el 11 de septiembre de 1973, claramente. Justamente por eso la crónica se llama Las campanadas del 11. Pa' más recachas siempre hay un lindo día el 11 de septiembre, una mañana nacarada en el aire primaveral que contradice la nube tenebrosa de su recuerdo. Y si más, encima le agregamos que hasta este año la democracia lo canonizó de festivo. Nadie sabe a santo de qué, porque si era para evitar revueltas callejeras con el relajado ocio dominguero, se equivocó. Hizo mal el cálculo al tratar de distraer la memoria de este día con un extraño festivo que deja el ambiente clavado de expectativas. Porque la ciudad desierta climatiza la tensión, previene asustando y al asustar saca a flote la mancha menstrual en el trapo otoño del recuerdo. Al asustar, desborda las rabias del ayer con esos informes que entrega el director responsable de la seguridad en la región metropolitana. Y a través del altoparlante gangoso es la misma voz, el mismo tono autoritario, el mismo bando de uniforme repitiendo que todo está controlado. Todo está en calma y hay 1.500 policías para prevenir cualquier desorden. Casi todo es igual al primer 11, como si de antemano se escenografiara el teatro crispado de una nueva puesta en escena. Entonces, ¿para qué tanto blindaje estacionado en las calles? ¿Para qué tanto despliegue de pacos a caballo por todos lados? ¿Para qué tanta exhibición de cucas aullantes, guanacos, zorrillos y arsenales de bombas lacrimógenas si no se van a usar? Si las legiones de policías con sus escudos se van a quedar todo el día sudándoles las verijas expectantes, esperando con ansias que aparezca una banderita roja para movilizar la repre. Pareciera que todo está preparado para justificar el gasto millonario de seguridad.
Las platas de todos los chilenos que se ocupan para montar la paranoia ambiental de un 11, el guión trágico que se evacúa a lo largo del día en la función premeditada de su montaje. Aunque hay ciudadanos que dicen, a estos vándalos no se les puede dejar a la buena de Dios. ¿Quién sabe qué pasaría si no hubiera tanta vigilancia? ¿Qué desmanes, qué violaciones, qué saqueos hubieran ocurrido el 73 si los militares no hubiesen tomado cartas en el asunto? ¿Te imaginás, Pichi, qué hubiera sido de nosotros? En la mañana de un 11, aunque brille un dorado sol, hay quienes aún despiertan tiritando, hay quienes no se levantan y se quedan enredados en las sábanas de la vigilia, dormitando, tratando de alargar la noche anterior para borrar o saltarse los números paralelos de esta efeméride. Son muchos los que no quieren saber el día que están viviendo y no despiertan y duermen y tratan de flotar en las aguas gelatinosas del presente 11. Tratan de huir, de evitar la evocación de esa fecha nadando en cámara lenta, nadando contra la corriente en el río numeral del calendario, que inevitablemente los estrella contra los unos apareados de esas columnas. En la mañana de un 11 hay quienes no dan la cara y andan todo el día mostrando solo un perfil y la otra faz la ocultan en la sombra. Quizás en el amanecer de un 11, las contradicciones ideológicas toman palco de acuerdo al remember trágico o festivo que las convoca. Así muy temprano las familias milicas, arrastrando empleadas y perros, se dan cita frente a la casa del capitán general para glorificar la masacre de su gesta. Enarbolando viejas fotos del tirano, renuevan los votos y aleluyas fascistas al son peor de las bandas y voces de mando que juran la reiteración del golpe. Cada año las ancianas pinocheras llegan con su banderita a cantarle el Happy Birthday para Augusto, que cada día está más joven, repiten dobladas iroñosas cuando el patriarca sale a la calle a saludarlas una por una. Tal como lo hace con los políticos de derecha que de planchado terno azul brindan con champaña cuando los tunazos de los cañones hacen sonar las copas con las violentas campanadas del 11. Una fumarola de humo azul se eleva en el barrio alto a los gritos de CH y CH. Bueno, dale duro Pinochet, un cantito popular. En el colmo de un tenebroso mal gusto, una mamá les tira a su niñito vestido de boina negra al generalísimo, que empañado de emoción se deja retratar besando al crío de camuflaje, reiterando la postal de Hitler y su beso a la infancia del Reich. Qué emocionante, Pichi, ¿dónde habrá un baño? Porque me está goteando el alma. Y como si no bastara esta caradura disfrazada de chocheras patrias, la sandunga de los bototos continúa en la misa de mantel largo en la escuela militar, donde el mismo fraile castrense eleva las manos al cielo y santifica el día más brutal de las últimas décadas. La segunda independencia, Pichi, seguro que fue inolvidable, posoye. Me acuerdo clarito porque Felipe Ignacio estaba chico y se escondió en la pieza de la empleada cuando bombardearon Tomás Moro, ¿no te digo? Fíjense lo que significa en términos de White la construcción de un significado. ¿Cuáles son los hechos relatados con triste humor irónico por Pedro Lemebel? La festividad, como dice el texto, no se sabe a santo de qué se festeja un 11 de septiembre. Y están las dos caras del 11. Los que festejan haciendo loas al tirano y los que recuerdan y no se quieren despertar. No voy a dar explicaciones que Pedro Lemebel no da en su crónica, pero sí me interesa que se vea cómo este texto absolutamente literario habrán percibido la musicalidad del lenguaje, los cruces de oralidad y escritura literaria propias del relato literario, las metáforas, las metonimias, las imágenes visuales,
táctiles, auditivas, se llaman las campanadas del 11. Cómo eso trama el significado histórico de un día particularmente trágico para la historia reciente de Chile. Bueno, dejo estas ideas muy brevemente apuntadas para que las sigamos meditando. Muchas gracias.